Sellados por el Espíritu Santo. Se usa esta figura para autenticar a hombres y mujeres que verdaderamente sean hijos de Dios. Síganos en nuestra plataforma. En Efesios capítulo 1, verso 13, se usa esta figura para entender que las cosas se legitiman cuando verdaderamente son reales. Y cuando verdaderamente son reales, todos sabemos por qué se sellan algunas cosas, para apartar las legítimas de las que no son legítimas. En este sentido, lo que trata el escritor es de dar a entender que para que un cristiano sea legítimo, pues debe de contar con ese sello. Si no tiene ese sello, ¿de dónde va a marcar su legitimidad ante Dios? ¿Por qué? Pues porque Dios no va a poder sellar a cualquier persona nomás porque Dios quiere sellarla con el Espíritu Santo. No, Dios no va a sellar a cualquier persona. Dios se dedicaría a sellar a todo mundo y todo mundo tendría el sello de Dios. No. La Biblia dice categóricamente en Malaquías, capítulo 3, verso 18, echaréis de ver entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Así de simple. Y el Señor Jesucristo lo dijo de una manera más enfática. El árbol por sus frutos es conocido. Nosotros entendemos que en la Sagrada Escritura tenemos varios, pero bastantes partes para poder caminar sobre este sendero del Espíritu Santo. Por ejemplo, dice el apóstol Pedro, arrepentíos y bautícese cada uno y recibiréis el perdón de vuestros pecados y seréis llenos del Espíritu Santo. En esta ocasión, en esta partecita de querer, allí se podría terminar esta exposición. Porque está de una manera clarísima, dice, si tú te arrepientes y te bautizas, entonces el Espíritu Santo llega a ti. Pero si un bautizo no va acompañado de un arrepentimiento sincero de la persona, ¿cómo cuánto va a valer ese bautizo? ¿Cómo cuánto va a valer ese acto? ¿Pierde su fuerza? ¿Está carente de legitimidad? No puede Dios derramar el Espíritu Santo a una persona nomás porque se metió al agua y salió del agua, y ya porque eso lo hizo, ya tiene el Espíritu Santo. Le doy la mala noticia, pero se la doy con la intención de corregir muchos puntos de esta naturaleza. Hay personas que se bautizan carentes de un deseo real, de una santidad real, de una espiritualidad real. ¿Qué es lo que pasa? Que al poco tiempo se olvidaron de ese acto. Entonces, si Dios les hubiese otorgado el Espíritu Santo en aquel momento, ¿qué quiere decir? Que al mes volvieron a perder ese Espíritu Santo. No, checa. Por un lado, por el otro. Cuando la persona reconoce que se metió al fango y que ha andado después de su bautizo en las cosas incorrectas, ¿qué se necesita? ¿Me vuelvo a bautizar? Pues no, eso no existe. No existe en la palabra de Dios. Que sea reconvenido, recuperado y por Dios, esa es cosa de la persona y Dios. Allí no podemos meternos en nada porque Dios es la autoridad. Pero nosotros, de acuerdo a la Escritura, dice allí, te es necesario nacer otra vez. En Romanos capítulo 8, versículo 14, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, los tales se constituyen en hijos de Dios. Pero analícele usted en casita. Todos los que son guiados, ¿por quién?
Por el Espíritu Santo. ¿Cómo se va a convertir una persona en hijo de Dios si no tiene el Espíritu Santo? ¿Cómo va a ser hijo de Dios si está vacío del Espíritu Santo y por lo tanto su vida es hueca espiritualmente? No tiene sustancia de Dios. Está diciendo claramente, porque todos los que son guiados por el Espíritu Santo, entendamos, si el Espíritu Santo guía a la persona, la guianza del Espíritu Santo en la persona, ¿la va a llevar a decir majaderías? ¿Verdad que no coincide? Claro que no. Porque si el Espíritu Santo está en mi vida, eso no va a suceder. Por eso es que el apóstol allí en Corintios dice así, que tú no sabías que tú eres un templo de Dios y que el Espíritu de Dios habita dentro de ti. Entonces, si el Espíritu de Dios habita dentro de ti, ¿cómo vas a hacer cosas pecaminosas? ¿Cómo vas a hablar con palabras obscenas? ¿Cómo vas a hacer cosas imprudentes? Puesto que tú tienes el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios te guía a ti. Y entonces te constituyes en hijo de Dios. Es lo que dijo el mismo Cristo, que todos los que le oyeron en Juan capítulo 1, versículo 12, y todos los que le oyeron les dio el poder de ser llamados hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Pues que antes no eran hijos de Dios. ¿Y por qué antes no eran hijos de Dios? Pues porque andaban en la penumbra, porque andaban en la oscuridad, en las tinieblas del pecado. Pero como dice Mateo 4:16, dice, pero les esclareció, les llegó la luz. A nosotros nos ha llegado la luz, bendito sea Dios, y queremos que a todo mundo pues llegue la luz. Por ejemplo, ve esto. En Juan capítulo 8, versículo 44 dice, vosotros de vuestro padre el diablo sois y los deseos de vuestro padre queréis cumplir. ¿Verdad que esos no son los deseos de Dios? Ese no es el templo de Dios. Ese es el templo de Satanás, a donde hombres y mujeres todos los días están pensando en hacer mal, en todas sus formas, en todas las magnitudes. Están pensando hacer mal, aunque interiormente dicen, soy de Dios, soy cristiano, creo en todo, y así se la llevan psicológicamente. La Biblia no sostiene eso. La Biblia dice categóricamente, te es necesario nacer otra vez. Eso es lo que está diciendo. Ahora, el mismo apóstol en Romanos 8:9, oiga cómo dice. El que no tiene el Espíritu de Dios no pertenece a Dios. Punto. Aunque hay el sentir generalizado, ¿verdad? A donde se dice, todos somos hijos de Dios. Sí, bueno, eso se puede decir. Cada quien tiene esa libertad. Pero no porque se diga por allá, la Biblia lo va a sostener. La Biblia dice que no todos somos hijos de Dios, sino que solamente los que se constituyan hijos de Dios a través de nacer para Dios, nacer como nueva criatura, recibir el Espíritu Santo, ser un santuario de Dios viviente, vivir una nueva vida, y eso ya no tiene discusión. Eso ya es, recibir el sello para vivir una vida cristiana diferente a todas las demás personas. ¿Por qué diferente a todas las demás personas? Pues porque lo dice la Biblia. Dice que Dios quiere un pueblo especial. Y ese pueblo especial, ¿de dónde se va a agarrar? ¿O cómo va a ser ese pueblo especial? Si yo quiero ser pueblo especial y sigo con mis andanzas y sigo con una vida desordenada, ¿de dónde está lo especial? No, lo especial es cuando la persona se rinde a Cristo y está dispuesta a arrepentirse de su vida, pues ¿cómo le diría? Desenfrenada, para tener ahora pena en Dios, vergüenza en Dios, hablar con Dios, acercarse a Dios, nacer para Él, ser diferente. Nacer para Él, ser una nueva criatura. En 2 Corintios capítulo 5, verso 17, dice así, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, ahí lo tiene usted. Las cosas viejas pasaron, ahora todas son hechas nuevas, ¿correcto? Si eso no sucede, entonces estamos perdidos. Por último, quiero leerle algo que es importante. En Romanos capítulo 6, del 1 al 9. Pues, ¿qué diremos? ¿Perseveremos en el pecado para que la gracia crezca? En ninguna manera. Porque los que somos
muertos al pecado, ¿cómo podemos volver a vivir en él? ¿Qué no sabéis que todos los que somos bautizados en Cristo Jesús somos bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él a muerte por el bautismo, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en novedad de vida, porque fuimos plantados juntamente en él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos a la de su resurrección, sabiendo solo que nuestro viejo hombre juntamente fue crucificado con él para que el cuerpo del pecado sea deshecho, a fin de que no sirvamos más al pecado, porque el que es muerto, justificado es del pecado. Y si morimos en Cristo, creemos que también viviremos en él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de entre los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñará más de él. En el bautizo morimos en Cristo, en el bautizo resucitamos en Cristo, y de esa manera el sello que Dios pone a sus hijos lo tendremos de por vida. Le invito a que usted haga el esfuerzo, trate de acercarse a Dios a través de la disciplina, a través de la obediencia, y nos vemos en nuestra próxima intervención.